A ver, ¿qué pueden tener en común un genio del Renacimiento y nuestro feed de redes sociales? La respuesta, aunque no lo parezca, es la melancolía. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante para explorar cómo hemos entendido la tristeza profunda, desde la famosa bilis negra de los antiguos griegos hasta los algoritmos del Big Data que nos rodean hoy. Y esta cita de la escuela de Aristóteles es la clave de todo. Pone sobre la mesa una dualidad increíble desde el principio. La misma bilis negra que puede impulsar al éxtasis y a la creatividad, también puede hundirnos en la parálisis y la ansiedad. Y es justo esta tensión, esta idea de la melancolía como enfermedad y como genio, el verdadero punto de partida de nuestra historia. Para recorrer esta historia, la dividimos en 4 partes. Empezaremos en la antigüedad, luego daremos un salto al nacimiento de la psicología clínica, después analizaremos cómo vivimos todo esto en el mundo digital de hoy y cerraremos explorando las nuevas fronteras de la neurociencia. Muy bien, empecemos por el principio, porque mucho antes de que existiera un diagnóstico llamado depresión, la melancolía era algo más. No era solo una enfermedad, sino que se veía como una parte esencial de la condición humana, casi un tipo de temperamento con raíces muy profundas. Aquí vemos cómo nacieron 2 ideas que chocaron durante siglos. Por un lado teníamos a Hipócrates, que nos dio una explicación superfísica. Todo se debía a un exceso de bilis negra en el cuerpo. Pero luego llega Platón y nos presenta una idea mucho más, digamos, poética, la manía divina, una especie de locura inspirada por los dioses que era la fuente de toda genialidad. Más tarde, Galeno intentó unificar un poco esto, detallando cómo este humor podía afectar distintas partes del cuerpo. Y esto que vemos aquí ilustra un cambio de perspectiva radical. En la Edad Media, la melancolía, sobre todo esa apatía espiritual que llamaban asedia, era vista como un pecado capital. Era una falla moral, algo que se tenía que castigar. Pero, de repente, llega el Renacimiento y ¡pum!, todo cambia. La melancolía se convierte en un símbolo de profundidad intelectual, en la marca de los grandes artistas y pensadores. Ahora demos un salto en el tiempo para ver cómo se empieza a construir la visión clínica moderna. Es un giro clave. El foco ya no está en el alma filosófica, sino en el síntoma psicológico que se puede observar. Es básicamente el nacimiento de la psicopatología como la conocemos. Y aquí, Freud nos da una pista fundamental para diferenciar la tristeza, digamos normal, de la depresión. Pensemos en alguien que pierde su trabajo. En el duelo, la tristeza es por esa pérdida, por el trabajo. En la melancolía, la persona siente que ella misma es el fracaso. ¿Se entiende la diferencia? El ataque ya no es hacia el mundo exterior, sino hacia el propio yo. Décadas después, Aaron Beck nos dio un mapa todavía más claro, con su famosa triada cognitiva. Lo que nos dice es que la depresión se sostiene sobre 3 patrones de pensamiento negativo que se alimentan entre sí. Una visión negativa de la propia persona, una visión negativa del mundo y las experiencias, y finalmente una visión negativa del futuro. Es un círculo vicioso. Pero ¿qué pasa cuando el entorno que moldea esos pensamientos cambia de forma tan radical como el nuestro? Bueno, y ahora llegamos a lo que es realmente interesante. Cómo todas estas ideas históricas y clínicas están siendo transformadas por el mundo en que vivimos. Cómo se experimenta la depresión en la era de los algoritmos y la conectividad permanente. Para entender la depresión hoy, primero hay que entender el mundo de hoy. El sociólogo Zygmunt Bauman lo describió perfectamente como la modernidad líquida. Pensemos en esto. Las relaciones, los trabajos, incluso la identidad de cada quien, todo se siente temporal, inestable, líquido. Y claro, cuando el suelo que pisamos se mueve constantemente, es inevitable que se genere una ansiedad profunda. Y este entorno líquido pues genera presiones muy específicas. La fragmentación de la vida en redes sociales, el aislamiento paradójico a pesar de estar hiperconectados, la soledad emocional. Y la precarización no solo del trabajo sino de la vida en general. Todos estos son factores que sin duda contribuyen al malestar de nuestra época. Y aquí es donde la cosa se pone un poco aterradora. Los mismos algoritmos que nos recomiendan una canción o una película pueden crear lo que se conoce como la burbuja de la melancolía. Si una persona empieza a consumir contenido triste, el algoritmo le va a dar más de lo mismo, creando una espiral de negatividad de la que es muy difícil salir. Pero, a ver, no todo es negativo. La tecnología también nos ofrece herramientas que son casi revolucionarias. Una de ellas es el fenotipado digital. Es increíble. Imaginen que nuestro teléfono, simplemente analizando patrones en nuestra voz o en cómo escribimos, pudiera detectar los primerísimos signos de una depresión, incluso antes de que la propia persona se dé cuenta. El potencial para la prevención es simplemente enorme. Entonces, el punto crucial aquí
es que estamos frente a una dualidad muy potente con la inteligencia artificial. Por un lado, puede ser una herramienta increíble para democratizar el acceso a la salud mental y permitir una detección temprana. Pero por otro lado, existe un riesgo real de reducir la complejísima experiencia humana a un simple conjunto de datos, de perder nuestra subjetividad frente al poder del algoritmo. Ya en nuestra última parte vamos a explorar una perspectiva más nueva que busca conectar nuestras emociones más profundas con el cableado más antiguo de nuestro cerebro. El neurocientífico Jack Panksepp nos da una explicación biológica que es fascinante. Pensemos en la depresión como si fuera un interruptor doble. Por un lado, se enciende al máximo el sistema de angustia por separación, ese dolor primitivo o casi animal que siente un cachorro cuando pierde a su madre. Y al mismo tiempo, se apaga por completo el sistema de búsqueda, que es nuestro motor interno, el que nos da curiosidad y ganas de explorar el mundo. Es la tormenta perfecta, un dolor inmenso y a la vez cero energía para salir de él. Y así hemos viajado desde la antigua Grecia hasta la era del Big Data, viendo cómo cada época cuenta una historia distinta sobre la tristeza profunda. La forma en que entendemos la depresión no solo define cómo la tratamos, sino también cómo la vivimos. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire es, ¿cuál será el próximo capítulo en esta larguísima historia?